Hola, sean todas las personas bienvenidas a Toma Única, episodio número 9. Mi nombre es Stephanie Picón. Mi nombre es Julio Bedón. Y hoy vamos a hablar del reciente estreno de Pixar, la película de animación llamada Coco. Para empezar, quisiera preguntarte, bueno, Julio y yo fuimos a ver esta película a días distintos, entonces no hemos hablado de qué nos ha parecido la película, así que quisiera preguntarte en términos así muy generales, ¿qué tal te pareció la película o qué sentiste o mejor dicho, cómo saliste después de verla, cómo saliste de la sala, qué pensaste de la película? Pues una película que para los estándares de Pixar no es tan buena, Ujú. su primera mitad. Porque la segunda mitad sí es muy, muy poderosa. Creo que es la palabra que mejor define a Coco. Porque la historia como tal es bastante predecible. Tiene ciertos aspectos que ya habíamos visto, digamos, en Up, que es el héroe el héroe antiguo que es un villano. Tiene cosas un poco que me recuerdan a Toy Story, a Inside Out también. Pero pues como todo lo innovador está pues en este acercamiento que hacen con la cultura mexicana, que bueno, pues primero hay que empezar con el libro de la vida, que yo creo que muchas personas pensábamos que Coco iba a ser como una copia del libro de la vida. Me parece que pues obviamente no lo es, son dos películas bastante diferentes, como que se acercan a esta temática desde dos perspectivas diferentes, y pues me parece que igual Coco sí es un poco mejor que el libro de la vida En cuanto a la en historia. cuanto a lo poderosa que es. Ujú, Porque el libro de la vida es un poco más, no innovadora, pero sí no es tan predecible, uno como que ujú, disfruta más el viaje en la película. ujú. Pero aquí en Coco sí es un poco más predecible todo, pero de nuevo sí es muy, muy poderosa y tiene un mensaje muy bonito que de nuevo pues es como de los mejores cosas que hace Pixar, que Ujú. es contar buenas historias con unos mensajes muy, muy fuertes y poderosos. Sí, yo creo que, bueno, eso que estás diciendo de los mensajes me pone a pensar porque, pues, sí, como que escuchaba la vez pasada una entrevista de Guillermo del Toro donde él decía que lo importa, o sea, que el mensaje en una película, si uno se va por el mensaje, la película, o sea, al escribirla, la película se va quedando vacía, pobre, sí, como que digamos que lo que uno se centra es como en el tema de la película y pues el mensaje va a salir, digamos, el mensaje va a estar ahí saliendo, pero si uno tiene la claridad del tema. Creo que Pixar igual, sí, pues al ser, pues es una película dirigida a todo público y muchas personas grandes, pues adultas disfrutamos de las películas de Pixar, pues obvio también va dirigido a un público infantil. Entonces creo que también se piensan, o sí, yo creo que también por el género, digamos, o el público al que van dirigido, suelen dejar bastantes mensajes, Mm. cosa que no vemos en muchas otras películas para adultos, que puede que no dejen un mensaje tan claro, sino pues que sea una historia, una buena historia. Cuando yo fui a ver Coco, iba también muy predispuesta. ¿M? Sí. Era como que cuando vi el tráiler, fue ver como el libro de la vida con algunas cosas distintas, Ujú. ¿sí? Porque el tráiler era muy cercano a la historia del libro de la vida, o sea, el personaje principal que quiere ser músico pero que la familia no lo deja, Mm. en este caso era un niño, en el caso del libro de la vida pues era un personaje más adulto, pero pues igual hereda, digamos que tienen que heredar la tradición de la familia a la hora de trabajar, pero pues no, el del libro de la vida no quería ser torero y pues él no quería ser zapatero, digamos, Ujú. pero, y los dos son músicos, los dos tocan guitarra, los dos están influenciados, tienen una vocación como muy fuerte hacia la música, los dos pasan al mundo de los muertos y el día de los muertos pasan al mundo de los muertos, entonces como que
Y obvio, la estética iba a ser también un poco parecida porque pues es una estética pensada pues en eso, en esa tradición cultural y popular mexicana. Entonces tenían tantas similitudes que mi reacción y tal vez mi reacción y la de muchas personas era decir, uy, pues esto es prácticamente una copia, ¿sí? Mm. Y era muy confuso. Entonces yo fui un poco predispuesta, pero también con mucha expectativa, porque igual había escuchado muy buenas críticas. Como de la audiencia, como de los espectadores y de la crítica mexicana, porque la película estrenó primero en México Sí, y ha sido pues la película más taquillera en México. Entonces, pues creo, no sé si la película más taquillera de la historia o digamos de Pixar en México, bueno, pero ha sido como que arrasó en taquilla. Entonces, también eso me hacía preguntarme mucho, de hecho, Natalia Lafourcade, que es una cantante mexicana, habló muy bien de la mm, película, después me vine a enterar que ella tuvo una participación en la canción de Remember Me, de Recuérdame, sí. entonces, como que todo eso me causaba mucha expectativa, porque si los mismos mexicanos, a los mismos mexicanos les gustó tanto la película, pues yo decía, bueno, tiene que ser por algo. Y en efecto, pues yo, no sé, salí con más cosas positivas que negativas de la película, me gustó mucho y la disfruté mucho, me pareció que igual es una muy buena Sí, historia. yo también la disfruté bastante, sobre todo pues cuando viene ese giro argumental, ese plot twist de que el papá de Coco no es este cantante, sino es el guitarrista. Ujú, Porque bueno, digamos, una de las cosas que no me había gustado al inicio de la película es cuando nos dicen, cuando el niño se da cuenta que el papá de Coco, o pues supuestamente el papá de Coco era el cantante, y pues obviamente ya todo el mundo sabía, era como obvio por los trailers, que es algo pues que le jugaba un poco en contra porque era la forma que tenían que publicitar la película, ujú, digamos. ujú. Pero igual, pues sí, como que el niño se diera cuenta de eso ya como a los 20 minutos, pues claro, amigo, o sea, es como obvio. Aunque digamos el hecho de que lo hagan con la guitarra es Ujú, interesante, digamos, es un recurso visual chévere. ujú, Ya después ahí sigue todo muy normal, o sea, ya como un poco lo que habíamos visto en el libro de la vida, con el ujú, mundo de los muertos, lo que decías de estas comparaciones que pues no recuerdo muy bien del libro de la vida, pero cuando hablabas ya recordaba más cositas, digamos, eso de que la familia era torera y aquí la familia es zapatera y ellos quieren ser músicos. Pero entonces, digamos, yo creo que lo que distingue más que todo a las dos películas es que, a mi parecer, el libro de la vida es más animalista, o tiene un mensaje animalista sobre todo, y Coco tiene un mensaje familiar. ujú. Entonces ya después cuando llega ese giro más importante a la segunda mitad de la película, ya como el tercer acto, inclusive ya como empezando el tercer acto, sí es como muy bueno, me pareció muy bueno, es como Ujú, no, nadie se lo espera porque el personaje, porque ya es algo como que ya se había establecido en los trailers, sino como que, y el niño incluso pues, empieza la película diciendo que el papá de Coco es este tipo, es este cantante. ujú, Entonces como que ahí hacen eso como un truquito ahí de guión para engañarlo a uno y que el, y que el giro dramático tenga más potencia. ujú, Y pues también, no, definitivamente la peli es o sea, a mí no me parece muy buena por lo del guión, por lo que ya teníamos al libro de la vida detrás, ujú, pero sí es muy poderosa, o sea, ujú, decías que Pixar es para niños, o sea, que estas ujú, películas son para niños. Yo no considero mucho que Pixar sea para niños. Disney sí, pero Pixar no tanto. Pixar es más madura. Y ujú. yo cuando fui a ver al cine, obviamente, pues habían varios niños. Sí, sí, eh, sí. y me sorprendió que se asustaran y que lloraran, no en ningún momento de terror, porque no hay ni uno, pero sí en un momento de mucha carga dramática, Ujú, que es cuando ya se está muriendo el papá de Coco verdadero. ujú, Me pareció bastante impactante eso, como, como un niño puede llegar a recibir también ese mensaje o también como esa carga dramática que quieren comunicar. Y pues obviamente no solo los niños, obviamente los adultos, o sea, todos nosotros, yo creo que o sea, si sea un nudo en la garganta o llorar profundamente, a todos nos afectó la peli y por eso yo creo que es bastante poderoso. sí, sí, sí. Sí, en efecto, la mayoría de las películas de Pixar, pues, son muy buenas pelis, Ujú. los guiones son innovadores. Pixar
tiene muy buenos escritores y se da el lujo de poder romper con un montón de cosas y crear un montón de cosas en la narrativa. Lo vimos en Intensamente, como que Creo que es la Intensamente, mejor de todas. sí, es el claro ejemplo de cómo puede reestructurar un montón de cosas. Pues en las narrativas, hablando desde incluso los personajes principales, que prácticamente está Riley, pero también está alegría y también Ujú. está tristeza, entonces, y cómo logra que igual sea una buena historia y sea muy coherente. Entonces, pues lo que pasa es que si se le pone unos estándares pues ya muy altos a Pixar y Sí, claro. se le exige mucho, la Ujú. audiencia le exige mucho a Pixar, pues porque ha tenido muy buenas historias y obvio las animaciones pues son muy trabajadas y muy profesionales y muy lindas. Entonces cada vez que uno va a ver una película de Pixar, el espectador se vuelve bastante exigente Ujú. y si hay, digamos, después de Intensamente, entonces queda una gran expectativa, digamos lo que pasó con Buscando a Dory, Ujú. que la gente no salió muy contenta, bueno. Entonces, sí, bueno, la verdad a mí la primera parte de la película, pues no, lo que tú decías, como no era mejor, pues lo más encantador del mundo, pero yo realmente sí estaba bastante conectada. Creo que me enamoró muchísimo la estética de la película. O sea, creo que en serio como la paleta de colores que manejaban, las texturas, o sea, Mm. yo era muy encantada mirando, no sé si tú te diste cuenta como en las casas pues, del pueblo donde vivía Miguel, el protagonista, la textura de las paredes era una textura desgastada, Mm. agrietada, y lograr eso, o sea, según lo que sé, que pues sé muy poco de animación, pero según lo que sé, digamos, en los efectos especiales y en la animación, para que las cosas se vean más reales, lo difícil es dejar de que tengan una textura tan lisa, ¿sí? Y entonces estas texturas de la película de Coco, pues digamos, se diferencian mucho de texturas, no sé, como de Intensamente, donde los personajes, digamos, los papás de Riley son pues pieles más lisas, Sí. pero digamos, una cosa que me pareció hermosa y muy bien lograda fue precisamente toda la construcción del personaje de Coco, que o sea, como el detalle en sus arrugas, en el color de la piel, en la textura, en las trenzas, en el cabello. Como que en serio era como uno estar enfrente de una señora adulta, por más de Ujú. que sea un personaje de animación. Y era cuando llega Miguel al final, pues ya llegando al final de la película, la parte con la escena como más emotiva, que ese amanecer, entonces cómo logran crear una atmósfera tan bonita de los rayos del sol entrando en la ventana de Coco y ese color como amarillo, naranja. O sea, a mí la película visualmente me enamoró y creo que igual pues es una, o sea, eso igual pasa mucho con las películas de Pixar, pero la estética de esta película a mí me fascinó y pues todo cómo empiezan y que crean nuevas cosas, digamos, para poder hacer para poder hacer el puente de Mm. Cempasúchil, de los pétalos de Sí. Cempasúchil, tuvieron que crear también nuevos no sé, programas y eso, para poderle dar la textura que necesitaba. Entonces, todo eso cargado de detalles tan mexicanos, de paletas de colores, en serio, las serpentinas, bueno, esas que cuelgan y cómo empieza la película, ¿no? Contada en esas cositas que Ujú. cuelgan. O sea, todo ese nivel de detalle me parece hermoso y la estética de la película, en serio, como que yo quedé muy maravillada. Y también, o sea, la parte visual y también la parte sonora. Me pareció muy bonito que se dieran la oportunidad de poner música muy influenciada de la música mexicana. O sea, que uno escuchaba al niño cantar Mm. rancheras y lo escuchaba tocar la guitarra como se toca la guitarra en las rancheras. Y eso es o sea, como que me pareció que fueron muy respetuosos pues con la cultura mexicana y se tomaron muy en serio el trabajo, tan así que pues uno la ve muy reflejada ahí en la pantalla y me parece que lo hicieron eso a través del respeto. De hecho, entiendo que para esta película Pixar contrató muchas personas latinoamericanas y mexicanas para trabajar con ellos, desde los actores, que pues la voz
de la calavera, que es amigo, que se vuelve amigo de Miguel, bueno, que es Ujú. después descubrimos que es el tatarabuelo de Miguel, es la voz de Gael García, que pues es un actor bastante famoso mexicano. Entonces, como que eso me gustó mucho. Y creo que esa... O sea, que el trabajo de personas, digamos que Pixar se diera la tarea de buscar personas latinoamericanas para que, y mexicanas para que trabajaran bastante en esta película, también se dio porque al principio Pixar quería como un poco coger el Día de los Muertos para hacer un... Eso tiene un nombre, o sea, como para volverlo una marca, ¿sí? Ujú. Una marca, registrarlo como marca y pues poder ahí hacer varias cosas. Pero pues obvio no los deja, o sea, no, y no fue bien visto, entonces después de eso se toma la decisión de incluir en el equipo de trabajo pues a personas mexicanas y que y pues yo sé, yo eso no lo sabía cuando vi la película, eso lo Ujú. supe después, pero sí lo sentí mucho. Yo recuerdo que decía como siento que se influenciaron o sí, como que trabajaron de la mano con personas que viven, que son mexicanas, porque es que eh, eh, es muy distinto que tú hables de una cultura desde lo externo a que lo hables desde lo vivencial, ¿sí? Desde lo externo se vuelve un poco como enciclopedismo, ¿sí? Eso creo que también una vez se lo escuché a Guillermo, como si tú hablas de una cultura desde lo externo se vuelve un poco enciclopedismo, tú estás hablando, pero si lo hablas desde la vivencia, pues se vuelve realmente algo inherente y eso o sea, algo que hace parte de ti y eso se refleja. Y yo creo que ahí se refleja pues que hubo también mucho trabajo de personas que son cercanas a la cultura y que han vivido, nacido en México, que han tenido pues sí, gran parte de su vida ha sido influenciada por la cultura mexicana. Eso también se nota muchísimo. Ese fue uno de los primeros problemas que tuvo la producción con esa controversia que mencionas, Ujú, que pues al fin y al cabo eso lo único que trajo pues fue un buen cambio, ujú, por lo que tú dices, porque logra plasmar la cultura mexicana de una forma honesta, ujú. de una forma veraz, y logra llegar también, o sea, entre más honesta es la forma en que transmiten o representan esta cultura, pues mejor se les va a... mejor van a poder replicar este mensaje que es el que quiere contar de la familia, que es sobre todo algo que en la cultura latinoamericana es muy marcado también, Ujú, como ese sentimiento de familia y una familia tan grande que en los ujú, Estados Unidos es diferente y cada vez va cambiando entre menos personas, pero aquí siempre se ha mantenido que debe ser una familia grande, ujú. con una abuela con muchos hijos y muchos primos, y de esos hijos llegan muchos primos y de esos primos llegan más hijos y así. Sí, y también, bueno, la paleta de colores que mencionabas, sobre todo en el Reino de los Muertos, pues que es algo que uno no esperaría, ¿no? Como uno piensa en el Reino de los Muertos y piensas en el Hades o en un infierno en llamas, pero en la Ujú. cultura mexicana es tanto en el libro de la vida como acá en Coco, es bastante colorida, que es lo que ellos buscan, como darle como un giro de 360 grados al concepto de qué es la muerte y qué es lo que va más allá de la vida. Sí, ahí pues creo que él apuesta a una cultura popular tan, pues, tan única, digamos, como podría ser el Día de los Muertos en México, que es el Día de los Muertos en México, sí, o Mm. sea, no hay Día de los Muertos ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Japón. Sí, ese día se celebra es precisamente en México y es apostarle a, a no sé, evidenciar que y a mostrar que lo de al mundo entero que es eso del Día de los Muertos y como tú dices, o sea, está cargado de un montón de detalles frente a ese día, todo lo de la ofrenda y el pan que es, digamos, la comida o el pan de muerto de muertos que se lleva el Día de los Muertos, todo lo de las velas, las flores de cempasúchil y toda esa parte bastante cálida, digamos, en la parte de los vivos
así sea de noche, pues el iluminar con velas te da una calidez y una cercanía. O sea, sí, eso marca como un color muy de eso, de calidez familiar, de cercanía, ¿sí? Ujú. Y por el otro lado, el mundo de los muertos, lo que tú dices, igual es bastante colorido, pero igual tiene unos colores más fluorescentes, o sea, como digamos Sí, ay, se me olvidan los animales protectores, ¿cómo se llaman? Pero digamos, toda la estética de esos animales que sí existen también en la cultura mexicana. También la reflejan mucho en el mundo de los muertos, o sea, y igual logran contrastar, o sea, son estéticas de colores muy saturados y colores y estéticas de colores bastante vivos, pero que al igual logran separarlo, o sea, no es lo mismo, nosotros sabemos que estamos en el mundo de los muertos porque tiene su propio universo visual y sabemos que estamos en el mundo de los vivos también porque se diferencia mucho del mundo de los muertos, así los dos estén pues llenos de colores súper saturados. Bueno, lo de los animales me parece que también, me parece que es algo muy lindo y que también pues hace referencia, digamos, yo decía, bueno, evidentemente esto habla de la cultura mexicana, de la cultura popular mexicana, pero al mismo tiempo pues está hablando de la cultura popular latinoamericana. sí. El hecho de que Dante sea el único que haya podido ver a Coco no, sino a Miguel cuando Ujú. ya cruzó el umbral, digamos, hacia el mundo de los muertos. Habla de ese, no sé, esa creencia popular que dice que los animales pueden sentir espíritus o ver cosas que nosotros no podemos ver, que tienen esas sensibilidades. Entonces, y que después Pepita, que es la protectora de la familia, que es una gata, la protectora de la tatarabuela de Miguel, que es una gata, pues en el mundo de los muertos es una bestia así Mm, re grande y sí. hermosa, y en el mundo de los vivos se convierte en una gata. Entonces habla de pero cuando Dante se convierte allá en un animal espiritual, pues sí queda muy parecido a su forma física. Entonces habla que lo que se representa ya es el carácter lo que fue el carácter del animal en la tierra, ¿sí? Entonces esta gata pues pudo ser una gata muy normal, de hecho se llama Pepita, pero su carácter es tan fuerte que en el mundo de los muertos se representa de esa forma, o eso fue lo que yo interpreté. Entonces me parece que igual eh, dentro de los temas que se tocan de la cultura popular mexicana, igual nos sentimos identificados con muchas cosas de nuestra misma cultura popular en otros países de Latinoamérica. Entonces eso también me pareció pues algo muy lindo, esa apuesta a meterse pues realmente en lo que es un día, es el Día de los Muertos, en lo que esto representa popularmente y pues hablarlo desde el respeto. Y la otra parte era pues como lo que tú decís, bueno, que cuando los van olvidando es que ellos desaparecen. Y recuerdo que Felipe me decía como, qué difícil morirse dos veces, porque Mm, sí, ¿ah? Es muy difícil que tú hayas cruzado el mundo de los muertos porque ya estés muerto y allá también te espere un momento en el que ya no, en el que ya desapareces. Pero entonces es esa relación tan bonita con el recuerdo y es como mientras las personas te recuerden, mientras las personas hablen de ti, pues sí, tú eso, o puedes sea, eso es mantenerte. como un mensaje, el mensaje poderoso del, como al que me refiero, como Ujú, que logra entender qué es lo que buscan la cultura mexicana con su representación de Día de Muertos y lo transmiten aquí en la peli. Otra cosa, digamos, que también me gustó mucho es la música, tanto, digamos, las canciones originales que compusieron, tanto ujú. como la banda sonora que hizo Michael Giacchino, que ella es uno de los artistas insignia de Disney que le hizo la música a Los Increíbles, a Ratatouille, y pues aquí de nuevo se vuelve a lucir con instrumentos de rancheras, con instrumentos de música mexicana. Otra cosa, digamos, que veía a lo largo que pasaba la película es que también la historia, el guión como tal, es un poco telenovelesco, como que Ujú. tal persona es el papá, el abuelo de tal otro, que este envenenó al otro, es ya muy así de novela mexicana, pero pues igual está bien hecho, lo cuentan de forma interesante, pero pues de nuevo el guión como tal no me pareció tan impactante como el mensaje que sí logra comunicar o el guión en comparación con otros productos de Pixar.
Entonces, para cerrar, vamos con el bueno y el malo y el feo de la película. Para mí, el bueno de la película, bueno, tiene que ver con pues la apuesta que le hace Pixar a otras historias que incluso se salen de pues de su contexto cultural, ¿no? Pues Pixar es una empresa bueno, que pertenece a Disney, que es una empresa estadounidense y pues darse el trabajo de contar pues historias que no tengan que ver estrechamente con su cultura me parece importante. También el trabajo que se hizo con, pues, con las personas que sí pertenecen a esa cultura. Me parece que eso es algo valioso, entonces mi bueno va de la mano con eso, con la estética de la película y con, sí, con todo el trabajo artístico que hicieron en la para reflejar la cultura mexicana. Ese es mi bueno. Mi bueno sería el cuán poderosa es la película. Ujú. Cómo le puede llegar de forma tan honesta y tan impactante a todas las personas. O sea, el día que yo fui, todos estaban conmovidos. Y eso me parece que es el bueno de la película. El malo de la película tuvo que ver con que antes ya se había estrenado el libro de la vida y como toda esa confusión que uno tenía a la hora de enfrentarse a la película de Coco y que pues que hay similitudes muy grandes entre las dos historias, aunque son dos historias pues completamente distintas, sí tienen similitudes, muchísimas similitudes, entonces ese me parece el malo de la película, como que igual no fue tan fácil manejar esa comparación que las personas que vimos antes el libro de la vida empezamos a hacer. El malo para mí sería como si el bueno es el mensaje tan poderoso y tan profundo que trae la peli, el malo entonces sería como que el guión no le llega a los, o sea, no ¿Le falta? le falta, exacto, le falta para equipararse, digamos, para estar a la altura de ese mensaje tan poderoso. Por lo que decías ahorita, como que el guión tiene, o sea, lo que decíamos de que el guión es un poco predecible y también lo que dices de que está el libro de la vida ahí detrás y que es bastante similar, o sea, demasiado similar. Para mí el feo de la película tiene que ver con que, pues en efecto, me parece muy valioso lo que decía el bueno de la película, que Pixar le apueste a estas historias y a hablar de otras culturas, pero ese bueno va de la mano o va en contraposición con el feo para mí, que es que pues precisamente necesitemos que sean pues las grandes industrias cinematográficas que cuenten historias de nuestra cultura y de nuestros países. Sí. Para mí el feo es que no podamos tener muchas veces como, sí, la financiación, los recursos, los medios para poder contar nuestras propias historias con nuestras propias voces, así sean pues unas apuestas muy grandes como lo puede ser una película animada, que pues como muchos sabemos hacer una película animada pues es bastante costoso. Entonces para mí ese es el feo. Sí, me gusta mucho tu feo, sí lo apoyo. Mi feo serían los 20 insoportables minutos del corto de Frozen. Sí, ese iba a ser mi feo al principio, sí. Sí. No, o sea, no, es terrible. Y ya No, es muy la terrible. gente inclusive ya está como, bueno, esto cuando lo van a quitar, cuando se va a acabar, inclusive como en México lo habían estrenado casi como 3 semanas, en México a la semana de haber estrenado Coco ya estaban quitando ese cortometraje porque la gente decía pues que es insoportable, larguísimo y no pagaron para ver Frozen, sino Coco. Este es para mí el feo. Sí, sí, yo veía en general a las personas que estaban a mi alrededor bastante incómodas y eso, queriendo que se acabara ya, diciendo como no, pues esto está muy largo, ¿sí? Mm. Y también, pues, digamos, mi hermana fue primero a ver Coco que yo y eso fue como de las primeras cosas que me dijo, como no, el cortometraje era re largo y etcétera. Y pues re largo y que a muchas, digamos, no es tampoco una buena historia de cortometraje y a muchas personas tampoco es que les guste mucho la Navidad, entonces como que no, ese corto sí estuvo ahí muy extraño. Sí.
Bueno, entonces con esto nos despedimos. Esperamos que nos dejen en los comentarios qué les pareció la película de Coco, cuál fue su bueno, su malo y su feo en esta oportunidad. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Toma Única y nos encuentran también en YouTube como Toma Única. Recuerden que si quieren participar en algún podcast de Toma Única, siempre están invitados y con mucho gusto los recibiremos. Entonces nos oiremos la próxima semana con un nuevo podcast. Chao.